Un saludo para todos. Hoy veremos un tema que causa mucha curiosidad y es acerca de los házaros, un pueblo de origen turco que formaron un gran imperio que se convirtieron al judaísmo y que pueden ser la raíz de los judíos Ashkenazim hasta nuestros días. Quédense hasta el final de este video y quedarán asombrados por lo que aprenderán. Hacia el final del video les sorprenderá la manera que menos esperan. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde nos sumergimos en los relatos más intrigantes de los orígenes de los pueblos más fascinantes del mundo. Antes de comenzar con esta maravillosa exploración, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros emocionantes contenidos que exploran culturas de nuestros antepasados. Ahora comencemos nuestro viaje a través de la historia. Los házaros fueron un pueblo nómade del siglo VI y fundaron un kanato o kaganato, que era una entidad política gobernada por un kan, un gobernante supremo o emperador típicamente de origen mongol o túrquico. Estos estados eran comunes en las estepas euroasiáticas y se caracterizaban por su organización militar y su sociedad nómada independiente. El Kaganato de Khazaria, del Cáucaso septentrional a orillas del mar Caspio, abarcaba el suroeste de la actual Rusia europea al sur de Ucrania, una parte importante de Pakistán, Azerbaiyán, Georgia, Crimea y Kazajistán. El reino de Khazaria sirvió durante mucho tiempo de amortiguador entre el Imperio Bizantino y los califatos islámicos, primero el Omeya y luego el Basi alrededor del año 740. El rey y la clase dirigente, seguidos por miembros de la población en general, decidieron hacer una conversión al judaísmo. En esta época los hazars o los házaros eran y estaban formando un imperio muy grande y poderoso, y por lo que he investigado yo considero que fue más bien una estrategia. Su ubicación en medio tanto de los bizantinos, que eran los romanos de aquella época de la Europa oriental, y los árabes que pretendían hacer una invasión a Europa. Fue más una estrategia de los házaros el haberse convertido al judaísmo y para poder crear sus alianzas y ganar y tener sus victorias. Fuentes árabes y cristianas y judías, sin embargo, el relato más famoso se encuentra en las cartas conocidas como la correspondencia házara o cartas de los házaros. Es un conjunto de cartas que se cree que fueron intercambiadas entre el rabino Hashai ben Sapru y José o Joseph Khazar, rey de los házaros, hacia el año 960 después de Cristo. Hashai ibn Sapru, secretario de Asuntos Exteriores del Califa de Córdoba, fue una persona fascinante. Por derecho propio, este hombre nació en Jaén, al-Andalú, o la Hispania musulmana. Es el nombre que en la Edad Media dieron los musulmanes a la península ibérica. Y fue un erudito y médico judío que dominaba varios idiomas y fue nombrado médico del califa Abderramán III del Andalú y acabó convirtiéndose en su fiel consejero, aunque no ostentaba el título oficial de visir. Era el ministro de Asuntos Exteriores y concertaban alianzas con diversas potencias extranjeras. Gracias a sus esfuerzos y a su apoyo a la enseñanza judía, la península ibérica se convirtió en el nuevo centro de enseñanza de la Torá tras el periodo neobabilónico. Los házaros fueron aliados importantes del Imperio Romano de Oriente contra el Imperio Sasánida o Imperio de los Iranios, también conocido como Segundo Imperio Persa o Imperio Neopersa. Joseph ben Aarón fue can de los házaros
Durante los años 950 y 960, Joseph fue hijo de Aarón II, un gobernante házaro que derrotó una inspirada guerra bizantina contra Hazaria o Casaria en numerosos frentes. La esposa de Joseph, o probablemente una de sus muchas esposas, fue hija del rey de los alanos. Los alanos fueron un pueblo nómada iranio que habitó Eurasia, especialmente el Cáucaso Norte. Se considera que eran parte de los sármatas y posiblemente estaban emparentados con los masaguetas. Los masaguetas estaban ubicados en un territorio situado en el mar Caspio y el mar de Aral. Los autores antiguos indicaban que sus dominios estaban separados del imperio persa por un gran río que denominaban Araxes. José o Joseph fue el Kagán o el Bek de los házaros. Todavía esto es discutido por los historiadores. Este se describe liderado al ejército házaro, lo cual parece vincularlo con el rol de un Bek. Joseph estuvo envuelto en guerras contra los Rus de Kiev y los pechenegos, que eran un pueblo seminómada de las estepas de Asia Oriental, de Asia Central, que hablaban una lengua túrquica y que se movió hacia Europa Oriental y Central en el siglo IX, llegando a territorios que hoy son Bulgaria, Hungría y Ucrania. Joseph además tuvo luchas esporádicas contra los bizantinos en Crimea. Este mencionó que estuvo aliado con los estados musulmanes alrededor del mar Caspio contra los varegos del Rus y Escandinavia. Se desconoce el destino último de Joseph, como la destrucción del imperio házaro por parte de Sviatoslav I de Kiev, que ocurrió poco después de su correspondencia con Hasdai en el 967 y el 969. Es posible que Joseph gobernara durante la caída del Kaganato. Entonces emprendieron una serie de guerras, todas esas victorias contra los califatos árabes, evitando así posiblemente la invasión de la Europa Oriental a finales del siglo X. Crónicas armenias mencionan a los házaros en fecha tan temprana como finales del siglo II, y la mayoría de los expertos creen que se referían realmente a los sarmatas o a los escitas. Relata que los sarmatas fueron un grupo de pueblos nómadas que hablaban lenguas iranias vinculados con los escitas. Dominaron la llanura póntica o cuenca carpata. Es una gran llanura de la Europa central durante los siglos III y IV después de Cristo, correspondiente al área de las actuales Ucrania, Rumania y sur de Rusia. Los házaros se aliaron con el Imperio Romano durante al menos gran parte del siglo VI, en el 704 o 705, y Justiniano I, exiliado en Kherson, escapó al territorio házaro y contrajo matrimonio con la hermana del gran Kusir. Con ayuda de su esposa huyó y se fugó a Bulgaria, cuyo Canterbel le ayudó a recuperar el trono de los házaros. El emperador León III casó a su hijo Constantino, más tarde Constantino V, coprimo, con la princesa házara Zikzak, hija del Cambiar, como parte de una alianza entre ambos imperios. Los orígenes de los khazar son inciertos. Tras la conversión al judaísmo, los estudiosos contemporáneos creen que son turcos migrados al oeste. Los historiadores de la Unión Soviética consideran a los házaros como un pueblo indígena del Cáucaso septentrional. Otros, como Dunlop, lo creen vinculado a una tribu uigur que fueron un kanato de la estepa de Mongolia. La lengua házara parece tener raíces turcas o uigur, raíces de los primeros búlgaros y húngaros. Es posible que la nación házara hubiera estado compuesta de tribus de distintos componentes étnicos, ya que los pueblos de la estepa absorbían tradicionalmente a los conquistados. Existe una controversia del origen de los judíos askenazíes que posiblemente
Posiblemente de ahí ellos nacen de los házaros por sus características raciales y caucásicas hasta nuestros días. Sin más por el momento, si les ha gustado el video pueden darle un like. Los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. Igualmente pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema y compartir el video en sus redes. Hasta pronto, amigos.